En el video de hoy, vamos a resolver muchas dudas de por qué uno de los conflictos más antiguos y complejos de la historia de la humanidad, el conflicto entre judíos y árabes. ¿Por qué parece que siempre han estado en guerra? ¿Qué dice la Biblia sobre este enfrentamiento? ¿Tiene raíces espirituales o solamente políticas? Hoy lo veremos desde la perspectiva de las Escrituras. Para entender este conflicto, no podemos empezar con los titulares de los noticieros. Debemos ir mucho más atrás, hasta el libro de Génesis. Allí encontramos la historia de Abraham, el patriarca reconocido por judíos, cristianos y musulmanes. Dios hizo un pacto eterno con Abraham, prometiéndole que sería padre de muchas naciones, Génesis 17:4-5. Pero fue en sus dos hijos, Isaac e Ismael, donde comenzó una división que ha marcado siglos de historia. Ismael fue el hijo que Abraham tuvo con Agar, la sierva egipcia de Sara, su esposa. Más tarde, Dios cumplió su promesa y Sara, que era estéril, dio a luz a Isaac. Aunque ambos eran hijos de Abraham, la promesa del pacto pasó exclusivamente a través de Isaac, Génesis 17:19-21. Dios bendijo a Ismael también, y prometió que sería padre de una gran nación, Génesis 21:13-18, pero el conflicto entre los descendientes de ambos no tardó en surgir. Aquí es donde muchos creen que se origina el conflicto entre los pueblos árabes, descendientes de Ismael, y el pueblo judío, descendientes de Isaac. La Biblia describe a Ismael como un hombre indómito, cuya mano estaría contra todos y la mano de todos contra él, Génesis 16:12. Esta profecía parece cumplirse a lo largo de los siglos, con tensiones persistentes entre estas dos líneas de descendencia. Sin embargo, es importante entender que no todos los árabes descienden de Ismael, y no todos los descendientes de Ismael son enemigos de Israel. Lo que sí queda claro es que el conflicto tiene raíces espirituales profundas, que van más allá de la política y la geografía. Y si este tema te interesa tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a este canal, Palabra Viva, Biblia y Fe. Aquí exploramos el trasfondo espiritual y bíblico de los acontecimientos actuales, y tratamos temas como este desde la perspectiva de la palabra de Dios. Al suscribirte, no solo aprenderás más sobre la historia detrás del conflicto entre judíos y árabes, sino que también descubrirás cómo todo encaja dentro del plan eterno de Dios para la humanidad. Así que activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Volviendo al tema, el conflicto ha continuado a través de los siglos, con momentos de paz temporales, pero una tensión constante que parece no resolverse. Sin embargo, la Biblia nos da esperanza. Isaías 19:24-25 habla de un día futuro en que Egipto, Asiria, que representa a muchos pueblos árabes, e Israel estarán unidos, adorando al mismo Dios. Dice así: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Esto nos muestra que el propósito final de Dios no es la división, sino la reconciliación. Aunque el pecado ha traído división desde los días de Abraham, el plan de Dios sigue siendo uno de restauración y redención. Y en Cristo, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, todos somos uno, Gálatas 3:28. Entonces, ¿por qué judíos y árabes siempre están en guerra? La respuesta no es simple, pero sí clara. Es una mezcla de historia, promesas bíblicas, orgullo humano y rebelión espiritual. Sin embargo, el fin no será la guerra eterna, sino el cumplimiento del reino de Dios, donde toda lengua, pueblo y nación adorará al único Dios verdadero. Y sin embargo, aunque el conflicto entre judíos y árabes parece ser eterno, debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Realmente está condenado este enfrentamiento a no tener fin? ¿O acaso es parte de un plan divino que aún no comprendemos en su totalidad? Para encontrar respuestas reales, no basta con mirar la historia desde un punto de vista humano. Tenemos que mirar desde el cielo hacia la tierra, desde los ojos de Dios hacia las páginas de la Escritura, donde cada palabra tiene un propósito eterno. Cuando observamos la historia de Abraham, notamos que sus decisiones tuvieron consecuencias multigeneracionales. La promesa de un hijo vino de parte de Dios, pero el cumplimiento fue intentado por medios humanos. Sara, impaciente ante el aparente silencio divino, convenció a Abraham de tener un hijo con Agar, su sierva. El resultado fue Ismael. Y aunque Dios escuchó el clamor de Agar y prometió bendición sobre Ismael, dejó claro que el pacto sería con Isaac. Esta tensión espiritual, entre lo que Dios promete y lo que el hombre intenta resolver por sí mismo, es una imagen profunda de cómo los conflictos comienzan, no necesariamente por maldad, sino por tratar de forzar lo que solo Dios puede cumplir.
La Biblia nos dice en Romanos 9:6-8 que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de la promesa. Pablo explica que Isaac fue el hijo prometido, y no Ismael, aunque ambos eran hijos de la carne. Aquí se nos introduce un principio espiritual clave. No basta con pertenecer a una genealogía, lo que cuenta es pertenecer al propósito de Dios. Esta elección divina, soberana y a veces incomprensible para la mente humana, ha sido motivo de celo, contienda y amargura a lo largo de los siglos. Pero este conflicto no es solo horizontal entre naciones. Es, más profundamente, un conflicto vertical entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Ismael representa, en muchos sentidos, el esfuerzo humano por alcanzar lo prometido sin esperar en Dios. Isaac, por el contrario, representa el cumplimiento milagroso, el nacimiento imposible hecho posible por la fe. Cuando vemos este simbolismo, comprendemos por qué el conflicto entre judíos y árabes no es simplemente una pelea de territorio o política, sino una batalla de identidades espirituales. A través de los siglos, los descendientes de Ismael se convirtieron en muchas de las naciones árabes del Medio Oriente. Por otro lado, los descendientes de Isaac, a través de Jacob, formaron las 12 tribus de Israel. Ambas líneas crecieron, se extendieron y levantaron imperios. Pero en cada generación, persistió una tensión espiritual que a menudo se traducía en confrontaciones físicas. La historia de los conflictos entre estas dos ramas es vasta. Desde los días en que Israel caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida, hasta los tiempos de los reinos divididos, encontramos referencias constantes a tensiones con pueblos vecinos descendientes de Esaú, Ismael y otros. En el Salmo 83, se menciona una coalición de pueblos que buscan destruir a Israel como nación, y entre ellos están los ismaelitas. Esto no significa que todos los árabes deseen la destrucción de Israel, pero nos muestra que espiritualmente, desde la antigüedad, hay una oposición que trasciende lo meramente humano. Ahora bien, ¿acaso todo esto significa que los árabes están malditos? De ninguna manera. Uno de los aspectos más hermosos de la palabra de Dios es que Él no hace acepción de personas. En Isaías 60, por ejemplo, se profetiza que los pueblos de Arabia traerán dones y adorarán al Señor. Dice el verso 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Esta es una imagen gloriosa de reconciliación futura. Dios no ha desechado a los hijos de Ismael, al contrario, tiene un plan para bendecirlos también. La salvación no es por linaje, sino por fe. Es importante que entendamos que tanto judíos como árabes necesitan de la redención que solo viene a través de Jesucristo. Jesús no vino a salvar solo a una etnia o nación. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, sin importar su origen. En Apocalipsis 7:9, se nos muestra una multitud vestida de blanco, proveniente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, adorando delante del trono del Cordero. Esto incluye a judíos, árabes, europeos, africanos, latinos, todos unidos no por sangre humana, sino por la sangre de Cristo. Muchos no saben que incluso en el Nuevo Testamento hubo creyentes que eran árabes. En el día de Pentecostés, según Hechos 2:11, había árabes entre los que oyeron a los apóstoles hablar en su lengua. La inclusión de estos pueblos desde el inicio de la Iglesia demuestra que el Evangelio es más fuerte que cualquier división ancestral. El Espíritu Santo no respeta conflictos humanos cuando encuentra corazones dispuestos a recibir la verdad. Entonces, ¿por qué este conflicto aún persiste hoy? La respuesta más profunda es que estamos viendo la manifestación exterior de una guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El enemigo ha utilizado este conflicto ancestral para dividir, destruir y sembrar odio entre pueblos que en su origen compartían un mismo padre, Abraham. Pero lo que Satanás intenta usar para muerte, Dios puede redimir para vida. En estos tiempos, el conflicto entre Israel y las naciones vecinas sigue siendo noticia constante. Guerras, atentados, misiles, represalias. Pero detrás de todo, hay una batalla por la tierra prometida. Israel no es simplemente una nación como cualquier otra. Es la nación elegida por Dios para revelar su gloria, su ley y finalmente, a su Mesías. Por eso, el enemigo ha intentado destruirla una y otra vez. Sin embargo, la Escritura es clara: el que guarda a Israel no dormirá. Salmo 121:4. Lo que muchos no comprenden es que Dios ama tanto a los judíos como a los árabes.
Ama tanto a Isaac como a Ismael. Y aunque la línea de la promesa es una, el amor de Dios no está limitado. En la historia de Agar e Ismael, vemos que Dios escuchó el llanto del niño en el desierto. Lo protegió, le dio agua, le prometió descendencia. Ese no es el Dios de odio que muchos imaginan. Es un Dios justo, pero también compasivo. Hoy día, hay movimientos de reconciliación entre judíos mesiánicos y cristianos árabes. Grupos que oran juntos, alaban juntos, y creen que en Cristo se cumple la promesa de unidad. Esto es una muestra de que el Espíritu Santo ya está preparando el escenario para lo que viene. Una restauración que irá más allá de la política, más allá de las fronteras, más allá del pasado. La profecía de Isaías 19, 24, 25 no es poesía espiritual. Es una promesa futura. Un día, Egipto, Asiria e Israel estarán juntos, no en guerra, sino en adoración. Eso solo puede ocurrir cuando cada nación, cada familia y cada corazón se somete al señorío de Jesucristo. Él es el único que puede traer paz verdadera, no solo externa, sino interna. Y ahora que llegamos al final de esta reflexión, es inevitable hacernos esta pregunta: ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Como creyentes, estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122:6, pero también a orar por todos los pueblos, incluyendo los árabes. Estamos llamados a predicar un evangelio que no toma partido nacionalista, sino que revela al Mesías como el príncipe de paz para todos. Debemos dejar de ver el conflicto como un espectáculo lejano y empezar a verlo como una invitación urgente a interceder, predicar y amar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito nuevamente a suscribirte a este canal, Palabra Viva, Biblia y Fe. Aquí no solo analizamos eventos actuales, sino que buscamos comprender cómo todo encaja dentro del gran propósito eterno de Dios. Exploramos profecías, personajes bíblicos y verdades que siguen transformando vidas hoy. Y tú eres parte de esta generación que puede marcar la diferencia, con la verdad en tu mente y la fe en tu corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que esta verdad te impulse a orar con más fervor, estudiar con más profundidad y vivir con más propósito. El conflicto entre judíos y árabes no es el final. Es solo una parte de una historia más grande. Una historia donde Dios tiene la última palabra. Recuerda orar por esta guerra que está muy latente. Dios te bendiga.